Ok, vamos a empezar con nuestra última sesión correspondiente al día de hoy, 22 de junio. Vamos a hacer un breve recuento de lo que veníamos trabajando la semana pasada, ¿sí? Les decía yo, bueno, lo más, tal vez de lo que se puedan acordar es, decíamos, ¿cuál es la procedencia del juicio de amparo indirecto, no? Decíamos, el amparo indirecto o en términos generales, un juicio de amparo directo procede en contra de las sentencias que han sido dictadas en un procedimiento. Y nos dice la ley, y el juicio de amparo indirecto procede en todos los demás casos, ¿sí? ¿Cuáles pudiéramos citar? Las normas generales que por su entrada en vigor generen algún tipo de violentación al derecho. También procede el amparo indirecto contra las leyes federales, contra las constituciones de los estados, porque recordemos que en esa tesitura de que los estados son libres y soberanos y conformamos una federación, pues cada estado en sí cuenta con su propia constitución, ¿sí? También contra los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos, contra actos o omisiones de autoridad. Recordemos que todos estos son presupuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pero particularmente, decíamos en términos generales, el juicio de amparo procede, ¿sí? Cuando hay una violación sustancial a lo que conocemos como derechos humanos, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que el fundamento, aparte de lo que marca la Constitución, pues decíamos, el juicio de amparo es conocido como un juicio de garantías. ¿Por qué un juicio de garantías? Recordemos y vamos a hacer una regresión en nuestros conocimientos, que los derechos humanos se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que se dicta por allá de 1948, después de que la ONU se crea en 1945. Esta declaración consta de 30 artículos, ¿sí? Y decíamos, este es un documento de carácter vinculante para México. ¿Por qué? Porque México, al pertenecer a la ONU, pues también se ve en este compromiso entonces de que estos derechos humanos sean respetados. ¿Cómo hace México o cómo asume este compromiso? ¿Sí? ¿Cómo lo asume? En el momento de que en la Constitución se respetan estas garantías individuales en el artículo 1 a 29 y 123, ¿sí? Recordemos esto. Entonces, cuando que vamos a ver o que vamos a ver cuáles son los derechos humanos, nosotros tendremos que consultar si estas garantías individuales que se encuentran comprendidas en el artículo 1 al 29 y 123, ¿sí? Es ahí donde vamos a encontrar nosotros las garantías individuales. ¿Qué es una garantía? Prácticamente es la forma en la que nosotros los ciudadanos tenemos esa certeza de que nuestros derechos humanos son respetados, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos definir como una garantía, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago este comentario? ¿Sí? Porque dirán, bueno, entonces en contra de qué procede el amparo, ¿no? O qué es una violación de derechos, ¿sí? Es precisamente todo lo que va en contra de lo que se encuentra establecido en el artículo 1 a 29 y 123, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener bien cimentado. 1 a 29 y 123 constitucionales, donde se consagran estas garantías individuales que están protegiendo, que son las formas en las que el Estado protege los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en términos generales, en contra de eso procede el amparo. Ahora bien, ¿cuándo es, cuáles son los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿sí? Veíamos que son precisamente estos actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, así como una resolución que tenga carácter de resolución de un tipo de violación, ¿sí? Actos que se cometan en el procedimiento dentro de un juicio y que de igual manera impliquen una pérdida de derechos o una transgresión, ¿sí? Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o tribunales del trabajo, ¿sí? Contra actos también dentro o fuera de un juicio que afecten a personas que puedan ser extrañas, ¿sí? Entonces no es únicamente por una declaración de ley, sino también por actos o omisiones de una autoridad dentro o fuera de un procedimiento. Son algunos de los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Ahora bien, señalábamos el contenido de una demanda de amparo. ¿Recuerdan cuáles eran las peculiaridades o algunos de los puntos que de manera forzosa debíamos tocar al momento de que redactemos una demanda de amparo?
Lucy, Jenny, María del Sol. ¿Sí me acuerdan esta parte? ¿Qué tenemos que poner cuando redactamos? ¿A qué partes se componen una demanda de amparo? ¿Qué parte? Pues está integrado por el quejoso. Esos son ellos son los intervinientes, ¿sí? O las personas que intervienen en el juicio de amparo. Pero ¿cuál es el contenido de la demanda de amparo? Recuerden, nombre y domicilio del quejoso, es muy importante, ¿sí? Así Ándele. como el nombre y domicilio del que promueve en su nombre, es decir, el abogado que lo va a estar representando, ¿sí? Se debe de acreditar la representación. También el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad o las autoridades responsables, ¿sí? ¿Qué otra cosa se va a señalar que es muy importante, que tiene relación precisamente con el objeto del amparo? Se va a expresar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Recordemos que en el amparo pueden figurar la autoridad ejecutora o la ordenadora, ¿sí? Puede que en nuestro juicio de amparo o en nuestro escrito inicial de demanda contemos con ambas o solamente con una, ¿sí? Bajo protesta de decir verdad, se van a manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los preceptos que, de acuerdo al artículo primero de la Ley de Amparo, contienen los derechos humanos o garantías que se consideren fueron violentados. ¿Dónde los vamos a encontrar? 129 y 123, ¿sí? Y de igual manera se tendrán que establecer los actos de emisión o los actos de violación, más que nada. Y les voy a presentar mi pantalla. Quiero, aquí está. Este es un modelo de escrito que debe de contener. Como ustedes verán, dice aquí juez de distrito, sabemos que la propia ley de amparo nos dice que autoridad del Poder Judicial va a ser la responsable o la encargada, ¿sí?, de conocer del juicio de amparo. Entonces, de manera práctica es muy importante que en todo momento se cite a quién va dirigido nuestro escrito inicial de demanda, ¿sí? Por otra parte, en ese espacio donde dice su nombre, pues ahí va el nombre del quejoso, ¿sí? Va el proemio de la demanda, ¿sí? Donde está solicitando el amparo y protección de la justicia. El motivo por el cual lo está solicitando, en este caso, es una desaparición forzada, ¿sí? Por eso está solicitando este amparo. Decíamos, hay circunstancias donde, en este caso, por ejemplo, desaparición forzada, lo puede presentar cualquier otra persona diferente al quejoso, inclusive pudiera ser un menor de edad y no se piden todas las formalidades que hemos acabado de señalar. Sí, aquí tenemos un ejemplo de ese caso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El nombre y domicilio del quejoso o de la quejosa, que es la persona que está solicitando el amparo. Siguiente, las autoridades responsables. Dígame, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Qué definición le me pueden dar de autoridad responsable? ¿Sería el juez? ¿Cuál juez? Una definición un poco más general. ¿Quién es una autoridad Ministerio responsable? Público. En el amparo, ¿qué es o quién es? No les pregunto, no les pido que me digan de manera fáctica quién es, sino ¿qué entendemos por autoridad responsable? ¿Quién es? Dictó esa sentencia o dio el fin a esa audiencia, por decirlo así. Es la autoridad que por conducto de actuar o de su omisión está causando la violación de derechos humanos. Esa es la autoridad responsable, ¿sí? Por otra parte, también debemos señalar cuáles son los actos reclamados, ¿sí? Es decir, que es especificar cuál fue la acción o omisión que consideramos crea o genera esa violentación de derechos. Siguiente apartado, preceptos constitucionales violados. En este apartado se tendrá que especificar qué artículos de la Constitución fueron los que se transgredieron, ¿sí? Ojo aquí, son preceptos constitucionales, por lo cual únicamente tendremos que hablar de lo que se encuentra referente a la Constitución, ¿sí?
En este caso, que es desaparición forzada, citamos 14 y 16 constitucionales, que recordemos que 14 y 16, pues es obviamente que nadie puede ser molestado en su propiedad, en su casa, en sus posesiones, sin que medie una orden judicial. Y en este caso, como es desaparición forzada, entendemos que el delito de desaparición forzada, tal como lo tipifica el Código Penal, es aquella desaparición de una persona sin algún motivo, ¿sí? Especificado u ordenado por alguna autoridad, ¿sí? Sin que medie entonces una orden para realizarlo. También se tendrán que poner los antecedentes, es decir, la descripción de cómo se llevaron a cabo esta violentación de derechos, ¿sí? Los conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Es la violación que tiene, si vamos a citar, ¿qué fue lo que provocó una violación? Ojo aquí, esto debe tener relación completamente directa, ¿sí? Con los conceptos constitucionales violados. Los conceptos de violación únicamente vamos a citar los derechos que se violentaron, ¿sí? Los derechos. Sí, recuerden que nuevamente, los derechos humanos están protegidos por las garantías individuales. Si ustedes hacen una lectura de la Declaración Universal y leen también del 1 al 29 y 123, se van a dar cuenta que prácticamente, ¿sí? Prácticamente resultan ser lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque el Estado mexicano adecua esta protección de derechos humanos o a la forma en la cual la va a garantizar por conducto de, como lo dice su nombre, garantías individuales, ¿sí? ¿Qué otra parte compone nuestro amparo? Pues únicamente lo que estamos pidiendo, ¿sí? La parte final, ¿sí? Las prestaciones o la petición que estamos realizando ante la autoridad, ¿sí? Y la firma de quien lo está presentando. Decíamos que en un delito de desaparición forzada, como lo marca la ley en esta especificación, no es no es necesario o no será requisito de procedencia que forzosamente lo presente la persona que está siendo víctima de. ¿Por qué? Porque es un delito que atenta contra la libertad, ¿sí? Entonces, cualquier otra persona lo podrá presentar, inclusive un menor de edad, ¿sí? Es un delito que se trata de privación de la vida, puede ser también ataque a la libertad personal, ¿sí? Un delito también que es de incomunicación, también procede en esta parte cuando se trata de una deportación o una expulsión de un país, del país, de México, ¿sí? En este supuesto o en estos supuestos que estoy mencionando, y si el agraviado o el quejoso se encuentra imposibilitado para promover por sí el amparo, entonces lo podrá hacer cualquier otra persona en su nombre y representación, inclusive si fuera un menor de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque se considera, sí, que son violaciones graves a los derechos humanos. Solamente en esas excepciones, en las demás sí se deberá dar cumplimiento a los requisitos de procedencia, ¿sí? Les decía yo, después de la presentación de la demanda, o una vez que se presenta esta demanda ante la autoridad correspondiente, ¿qué sucede? Sí, la autoridad, sí, es decir, quien conoce del juicio de amparo, deberá admitir o desechar, sí, esta demanda, o bien si hace algún tipo de prevención, es decir, que por ejemplo señale que la admite, pero deberá subsanar algún error o omisión que se presenta en la demanda, lo deberá dictar en su auto, ¿sí? Un auto es la contestación o la forma de comunicación que la autoridad tiene. Entonces, la autoridad tiene 24 horas para acordar si admite, desecha o previene para subsanar nuestra demanda de amparo. Posterior a esto, ¿sí? Viene la solicitud de informe justificado. ¿Y qué señalábamos la clase pasada que es un informe justificado? Díganme, ¿quién se acuerda de eso? ¿Qué es un informe justificado y quién tiene la obligación de rendirlo? ¿Sí se acuerdan? Jenny, Lucy, María del Sol. La rinde la autoridad competente, ¿no? La autoridad responsable. Decíamos, el informe justificado, el tribunal o la autoridad que conoce el juicio de amparo tiene la obligación, ¿sí?, de solicitar un informe justificado a la autoridad que se está señalando como responsable, ya sea en su carácter de ordenadora o de ejecutora. El tiempo para que la autoridad rinda su informe, si la ley lo señala, son hasta 15 días máximo para que ellos puedan responder. Es el término que tienen, 15 días máximo, ¿sí? Pueden ser menos días si la autoridad responsable lo considera, claro que sí, pero no pueden exceder
de 15 días. ¿Por qué? Pasa lo mismo que si fuera una demanda de primera instancia. Si no contestamos una demanda, si se dan por ciertas todas las pretensiones que tiene la parte actora, es decir, perdemos nuestro derecho de defensa. Eso es el informe justificado. El informe justificado, la autoridad responsable expone las razones, los motivos, los fundamentos, ¿sí? Que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo que se está promoviendo y que obviamente figura como responsable o como autoridad responsable, ¿sí? E intenta la autoridad responsable en este informe justificado, ¿sí? El hecho de que se manifieste o se excuse que las acciones que llevó a cabo, ¿sí? Se encuentran apegadas a su derecho. Para que pudiéramos entender un poco más este concepto, un informe justificado es ese medio de defensa, como esa contestación que lleva a cabo la autoridad responsable, porque evidentemente cuando el tribunal que conoce del juicio de amparo, ¿sí? Solicita informe justificado a la autoridad responsable, de igual manera tendrá que turnarle un traslado de la demanda de amparo que se encuentra instaurada y donde él se prevé que figura como autoridad responsable. Entonces, su informe justificado va a versar en torno a cuánto lo que le están demandando. Adelante, dígame. Bueno, yo entendí que es y medio de que da la autoridad donde declara que si son ciertos los actos reclamados, ¿no? Sí, no lo da por cierto, más que nada intenta negar las pretensiones del quejoso, ¿sí? Es por así decirlo, para que ustedes me entiendan, el informe justificado es lo que podemos conocer, no es lo mismo, ¿eh? No quiero que se confundan, pero para que ustedes puedan como dilucidar esta imagen, el informe justificado, saben que a toda acción hay una reacción, ¿sí? A una demanda hay una contestación de demanda. El amparo quedamos que es un juicio. El juicio que inicia, pues con el escrito inicial de la demanda de amparo, ¿sí? Donde, ¿quién figura como demandado? ¿Quién tiene ese carácter de demandado? Dígame, ¿quién es? ¿Quién figura como demandado en un juicio de amparo? Pues la autoridad, ¿no? Que dictó ¿Cómo se la le llama, resolución. cómo se le llama a esa autoridad? Es déjenme. Puede ser el tribunal o No, no. los juzgados ¿Cómo o se la le llama? fiscalía. No, nuevamente, vamos a retroceder un poco. ¿Quiénes son las partes en el juicio de amparo? Quejoso, Al quejoso, autoridad responsable, la autoridad tercero responsable. interesado y Ministerio Público. ¿Quién es el actor? El actor es el quejoso, ¿Demandado? es la autoridad responsable, ¿Y el Ministerio Público qué hace? es el Solo dar encargado. las pistas. Solo vigilar que el procedimiento se apegue a derecho. Y el tercero interesado es aquel, sí, que se benefició con la sentencia que se dictó, con la ley que se dictó en un primer nivel. Y también pues tendrá que rendir comparecencia para que las cosas, imagínense, si las cosas vuelven a su estado normal, pues el tercero interesado también se va a ver afectado, ¿no? O beneficiado, bueno, en este caso afectado si es que se concede el amparo, ¿sí? En ese orden de ideas, si ya volvemos a identificar otra vez nuestras partes. Esas son las partes, no se muevan de eso, no me digan, es que es como, no. Ya identificamos, son 4 nuestras partes en juicio de amparo, ¿sí? Decíamos, no es que uno se llame actor, otro demandado, no se llaman así, pero estamos haciendo como una sintetización, una equiparación a las figuras procesales, ¿sí? Que son actor, demandado, ¿sí? Actor, quejoso, demandado, la autoridad responsable. ¿Por qué la autoridad responsable es demandada? Porque es a la que se le está reclamando que por conducto de una acción, omisión, ley o decreto violentó una de las garantías individuales o derechos humanos. Por lo tanto, se pide el auxilio y protección de la justicia para que las cosas puedan volver al estado que guardaban antes de que se cometiera la violación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Imagínense que nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, ¿sí? La presentamos. Nuestra autoridad tendrá un término, la ley lo señala ahí, pero el hecho de que lo señale, pues no siempre quiere decirnos que va a ser el término que la autoridad se toma para emitir nuestro auto de inicio, ¿sí? Presentamos la demanda. Paso siguiente.
La autoridad nos tendrá que notificar si nuestra demanda cumple con los requisitos que se piden y entonces admite o desecha o en todo caso hace prevención. ¿Cuándo hace prevención en la autoridad? Cuando puede que nuestra demanda no cumpla con todos los requisitos que está marcando la ley. Es decir, tal vez no señalamos autoridad responsable, no especificamos si es ordenadora o ejecutora, o no nos señalamos domicilio como quejoso, o tal vez no señalamos o no manifestamos los hechos que consideramos fueron violatorios de derechos humanos, ¿sí? Ojo, aquí yo les hablaba la clase pasada. Si no se tiene precisión en el momento de citar los conceptos de violación o los artículos constitucionales violentados, ¿sí? La demanda no se podrá desechar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La autoridad tendrá que cumplir el principio de la queja deficiente. Ese principio de la queja deficiente dice que con que nosotros manifestemos que en los hechos, cuáles fueron los que causaron violentación de derechos, la autoridad tendrá que encuadrar esto con los preceptos constitucionales violentados y con los conceptos, ¿sí? Eso es lo que señala la ley. Ahora bien, después de que ocurra cualquiera de estos tres supuestos, si ya sea que nos admitan, nos desechen o nos prevengan, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Imagínense, ya está nuestra demanda ahí depositada, ya la admitieron, ¿sí? Ya nos dijeron, Ariadna, te admitimos tu demanda de amparo. Paso siguiente, ¿sí? Paso siguiente. La autoridad tendrá que solicitar, ¿sí? A la autoridad responsable un informe justificado, es decir, ¿sí? Le va a dar una copia de la demanda de amparo presentada y le va a pedir que en el término de 15 días rinda su informe justificado. ¿Qué es el informe justificado? ¿Sí? Es esa información que la autoridad responsable tendrá que rendir o que tendrá que dar o contestar a la autoridad que está teniendo conocimiento del amparo, ¿sí? Es decir, manifestar si son ciertos o no los hechos que está tratando de manifestar el quejoso, ¿sí? Es decir, intentará combatir la acción que está intentando el quejoso y en un segundo momento intentará también, ¿sí? Convencer de que su acción, omisión, ley o decreto, lo que llamemos que está procediendo el amparo, fue apegado estrictamente a la Constitución, ¿sí? Ese es el informe justificado. ¿Cómo podemos entender el informe justificado? Para mí el informe justificado es esa oportunidad que tiene la autoridad responsable para tener ese convencimiento o convencer al tribunal que está conociendo del amparo que su actuar se apegó a la Constitución y que en ningún momento hubo violentación de derechos, ¿sí? Eso es el informe justificado. En este informe justificado, que tiene la obligación de rendir la autoridad responsable, va a exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para manifestar la improcedencia del juicio de amparo instaurado en contra de su calidad de autoridad y que intenta manifestar el quejoso que hubo violación de derechos, ¿sí? Obviamente, cuando la autoridad que conoce del amparo solicita a la autoridad responsable su informe justificado, le tiene que dar copia de la demanda instaurada. Si no, la autoridad responsable pues, no va a saber qué contestar, no va a saber qué manifestar, porque no está teniendo conocimiento ni traslado de nuestra demanda de amparo, ¿sí? Entonces, ya podemos, dígame si quedó claro este concepto de lo que es un informe justificado. Los escucho, dígame. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, le Quedó, escuchamos. quedó claro, hasta se escucha mi sonido ambiental de aquí, de los sonidos de la ciudad, ¿verdad? Una disculpa. Pero dígame, ¿sí quedó claro este concepto de informe justificado? Sí, Ojo aquí profe. porque esta sí es parte del examen, ¿eh? Entonces tengan bien claro qué es el informe justificado. O sea, simplemente es esta oportunidad que tiene la autoridad responsable de acreditar que el amparo instaurado pues carece de fundamento y que en todo momento su actuar estuvo apegado a los principios constitucionales. Es nuevamente, como yo
Yo entiendo esa analogía, una analogía porque no es lo mismo, como actor y demandado. Actor inicia la acción, demandado ¿qué hace? La contesta, tratando de inhibir las pretensiones que tiene el actor en su demanda, ¿sí? Pasa lo mismo con un informe justificado, ¿sí? De cierta manera, lo que se pretende con esto, pues es que el amparo al momento de emitir una resolución, pues no se cambie esa decisión o esa resolución que la autoridad responsable ya había decretado. Recuerden, esto es igual, es un juicio. Si el juicio no es un recurso, es un juicio, ¿sí? Por eso lleva ese procedimiento. Ahora bien, una vez que la autoridad responsable dentro de sus 15 días contesta este informe justificado o lo rinde, ¿sí? Se celebra lo que es la audiencia constitucional, ¿sí? Entre la entrega del informe justificado y la audiencia constitucional tendrá que haber una distancia de 8 días, mínimo. Sí puede que sean un poco más, pero no exceder porque se estaría violentando el principio de amparo, sí que es el principio de celeridad. Sí, entonces, tendrá que celebrarse la audiencia constitucional, donde, pues, evidentemente, la autoridad tendrá que tomar una determinación, tendrá que valorar las pruebas, tendrá que valorar los conceptos que se están exponiendo, y en esta audiencia constitucional se tendrá que dirimir esta controversia y dictar una sentencia. ¿Sí? De esta manera es como se encuentra mediando nuestro procedimiento o cómo está esquematizado el juicio de amparo. ¿Sí? ¿De esto tienen alguna duda? Esto nuevamente es lo que analizábamos la clase pasada, ¿sí? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cuál era el informe justificado? ¿Sí? Y también hablábamos de la suspensión del acto reclamado, ¿sí? No sé si recuerdan esta parte. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en la clase pasada, les comentaba, dentro de estos 4 puntos del procedimiento les puse un esquema, que era presentación de la demanda, la admisión, la no admisión y subsanar algún tipo de error que tuvimos, ¿sí? Seguía el informe justificado y seguía la audiencia constitucional. Entre estos cuatro, por así decirlo, puntos de un esquema generalizado del amparo, puede entrar, ¿sí? Un incidente, o lo vamos a tomar como un incidente que se llama suspensión del acto reclamado, ¿sí? Esta suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, ¿sí? Una medida cautelar que no determina el fondo del asunto. Al momento de que nosotros presentamos el amparo, puede que solicitemos la suspensión del acto reclamado, es decir, que se suspenda esa acción que está violentando derechos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que se va a suspender de por vida. Simplemente se va a suspender en tanto y cuanto dure el procedimiento del juicio de amparo, ¿sí? La suspensión del acto reclamado, al ser una medida cautelar, no determina el fondo del asunto. Puede que la autoridad acepte y suspenda el acto reclamado y el juicio de amparo sigue, pero puede ser que en la sentencia niegue el amparo y protección de la justicia, ¿sí? Y se considere que no hubo violación. Entonces, ¿qué pasa? Interrumpe, ¿sí? La duración de esa suspensión que fue únicamente una medida cautelar, o en el supuesto sin conceder, hubo suspensión, ¿sí? Que es una medida cautelar, y en la sentencia se confirma que sí hubo violación de derechos y se da por terminado, se da por suspendido ese acto, y no solamente eso, sino que las cosas tendrán que regresar al estado que guardaban hasta antes de cometerse la violación, ¿sí? Y digo esto, cometerse la violación, porque puede ser en amparo directo o en amparo indirecto, ¿sí? Entonces, esta suspensión del acto reclamado se encuentra contemplada en el artículo 125 de la Ley de Amparo, ¿sí? Esta suspensión puede ser que sea declarada de oficio, es decir, sin que la parte o el quejoso lo pida, o puede ser a petición del quejoso. ¿Cuándo va a ser de oficio? Cuando se trate nuevamente de delitos que pongan en peligro la libertad, la vida, la comunicación, la estancia en el país, ¿sí? Va a ser de oficio, ¿sí? Y va a ser a petición del quejoso cuando se manifieste de manera expresa en la demanda, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a entender como suspensión del acto reclamado. Yo lo equiparo a lo que es tal vez un incidente,
¿sí? ¿Por qué? Porque los incidentes, recordemos que resuelven no el fondo del asunto, únicamente una cuestión que surge por ahí de manera incidental, se tramita por cuerda separada, pero también implica la resolución de una parte de lo que es el expediente. Sin embargo, el juicio principal continúa hasta que se dicte una sentencia, ¿sí? O Ahora un bien, despido, ¿verdad? También podría ser un qué, perdón? un despido Un despido. injustificado. Exactamente, y digamos que, por ejemplo, ¿no? En este caso, ya hubo tal vez se busca una instalación o la autoridad dictó ya, tal vez en el procedimiento, digamos, todavía no hay sentencia o tal vez sí la hay, pero de cierta manera, por alguna violación en el procedimiento de derechos humanos, se solicita en la demanda de amparo se pide la suspensión del acto reclamado, ¿sí? ¿Qué podríamos señalar, por ejemplo, en este aspecto laboral que me están señalando? ¿Cuál sería el acto reclamado del cual pedimos la suspensión? ¿Qué imaginan que puede ser? El despido, ¿no? Injustificado. O Ajá, porque violentaron las garantías, pero recuerden derechos que, laborales. pero recuerden que aquí, en este caso, sería entonces en contra de la autoridad que está respaldando este despido injustificado, tal vez, ¿no? En contra de algún acto u omisión que llevó a cabo en un procedimiento, porque pues recordemos que en el despido injustificado se tendrá que dar, primero tendrá que conocer la autoridad laboral de primera instancia, ¿sale? Bueno, yo lo digo por lo siguiente, fíjese que bueno, pasó ahorita, no es se fueron a juicio, Pero en un tribunal laboral. no fue en un tribunal, ajá, Entonces, ¿dónde fue? fue en el jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ajá. Y a ella la cesaron, a una administrativo la cesaron, porque alguien la señaló a ella de acoso, a una estudiante, la señaló a la administrativo Oh, ya. directamente. Sí, Ajá, ya te entendí, Marisol. Lo que pasa es que aquí sí, en ese entendido, como tú me lo manejas, quisiera entender que son parte de la Secretaría de Educación, es empleo de la Secretaría de Educación. ajá, Entonces, la pero- Secretaría de Educación funge como autoridad responsable, en este caso, ajá, ajá, porque es una autoridad, porque es una autoridad. ¿Por qué? Pues recordemos que las secretarías emanan de lo que es el Poder Ejecutivo. Si nuevamente ujú, versando un poco, decíamos, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República tiene facultades para crear, disolver o lo que sea, ampliar las secretarías para auxilio de sus funciones. Entonces, la Secretaría de Educación es parte del Ejecutivo, actúa como una autoridad y al momento de tomar estas determinaciones, pues evidentemente de esa manera se está violentando un derecho, ¿no? ¿Por qué? ajá. Porque en caso de que fuera eso, primero tuvieron que haber llevado tal vez un procedimiento administrativo, justificar esta cuestión y recordemos que cuando se quiere unir, si fuera el supuesto sin conceder, una cuestión penal con una laboral, es decir, que por una cuestión penal que nos estén acusando tengamos que perder nuestro trabajo, recordemos que no basta con que exista una denuncia o una querella. Se tendrá que llegar hasta tener una sentencia que sea acusatoria, porque si no, inclusive cambiando los papeles, ahí están haciendo un tipo de difamación, son delitos que atentan contra la honra pública, ¿sí? Entonces, Ajá, puede haber una acción reconvencional, o lo que les decía en su momento, lo que se llama contrademanda, que luego le dicen, pero no, o sea, una acción, ¿por qué? Porque hay derechos humanos y hay garantías que también tienen que ver con los derechos de la personalidad, ¿no? Todos ajá. nacemos libres en igualdad y derechos y dignidad. Ajá, y entonces, Ujú. ¿por qué te están, por una cuestión que es de índole penal, donde me imagino que ni siquiera hay una sentencia, solamente hay No, un no, señalamiento? no, el señalamiento fue directo así de la mamá de la alumna y obviamente quienes entabló su demanda, no, pues le hicieron una buena demanda, ¿no? Así bien extensa, ¿no? Y las pruebas, pues únicamente conversaciones de WhatsApp y cosas así, ¿no? Desde mi Ujú. punto de vista, considero que no hay suficientes recursos o pruebas, No, ¿no? y fíjate que al final de cuentas, en ese tipo de delitos, hay en el ámbito penal,
Discúlpeme que a veces me quedo así, pero tengo tantas cosas que decir que no quiero que se me olviden. En el ámbito penal, en ese sentido, hay una instancia o un órgano que se llama medios alternos de solución de conflictos, ¿sí? Ujú. Cuando recordemos, y yo les decía, las he invitado varias veces a que tomen algunos cursos o pláticas para que vean cómo ha evolucionado el sistema penal en México, ¿no? Actualmente la justicia se dice que es conciliatoria y restaurativa, ¿sí? ¿Qué busca la justicia restaurativa? Precisamente que si hubo una persona que dañó la esfera de derechos de otra, ¿sí? Pues pueda resarcir ese daño, ¿no? Y con esto evitar probablemente que las cárceles estén llenas de personas, ¿sí? A eso nos referimos con justicia restaurativa. Es un todo, yo siempre les digo, la justicia penal es un todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo deriva en el sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario en México se encuentra al borde del colapso. Sí, porque implica un gasto para el Estado, implica un gasto para las familias y al final de cuentas ni se logra la reinserción social porque los individuos salen y es muy difícil que se vuelvan a reinsertar en la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente, no hay recurso para capacitación, no hay recurso para educación, no hay recurso para tratamiento médico ni psicológico. Entonces, como una esfera así grande. ¿Qué pasa entonces con las reformas que se han hecho a la ley? Parte de lo que es la justicia penal, pues tendrá que ser una justicia restaurativa, donde las partes intervinientes en un conflicto, inclusive de esta cuestión del ámbito penal, puedan llegar a un acuerdo ante la autoridad, ¿sí? Un acuerdo que se eleva a categoría de cosa juzgada, para que se puedan restituir los derechos que fueron violentados, ¿sí? Y en el caso de delitos que no son graves, ¿sí? De igual manera procede de esta manera, ¿sí? Entonces, en este caso, en el que tú me comentas, a grosso modo, pues evidentemente si tramitaron el amparo, pues están en todo su derecho, ¿no? Porque es un acto de autoridad, Ajá, se está violentando la libertad o el derecho a un trabajo, ¿sí? Y también hay, pues, delitos que están, en este caso, atentando contra la personalidad, ¿no? Entonces, pero ahí ya ellos, ya, o sea, el caso de ella, por ejemplo, la secretaría le dijo, no te reinstalo, no estás dada ujú, de baja, ¿no? Y ya sí sí, se procedió ante el juzgado de federales, ¿no? ajá, Ahí es donde se exactamente. entabló ahora la La demanda demanda sí, de amparo. laboral. Ajá, Exactamente, y más que el nada amparo, porque no, interpusieron un amparo. exactamente, exactamente, y ya nada más ahí en ese caso, eh, se puede pedir la suspensión del acto reclamado y la suspensión del acto reclamado, pues en este caso sería el despido, ¿no? De igual manera, si hubieran procedido de manera laboral ante un tribunal laboral, ¿sí? Mediante la El interposición de un. tribunal laboral, cuando decimos eso, es conciliación y arbitraje, ¿no? No, ya no se llama ¿No? conciliación de arbitraje. Sí, recordemos igual, no me acuerdo si se los mencioné a ustedes, ha habido varias reformas igual en materia laboral. Anteriormente se llamaba conciliación de arbitraje. Actualmente se llaman tribunales de arbitraje nada más, de conciliación nada más. Ah, ok. Hay únicamente existen, se llaman facilitadores o mediadores, ¿sí? Reúnen a las partes intervinientes y llegan a un acuerdo, ya sea la reinstalación, ya sea la liquidación, cuánto les corresponde, qué no les corresponde, la. Pero si no llegan a ningún acuerdo, siguiente instancia, ¿sí? Los tribunales laborales. En este caso, como es una secretaría, le corresponde un tribunal federal. Los tribunales federales tienen también, Mm, tienen tribunales en cada uno, o sede en cada uno de los estados de la República, ¿sí? ok. Hay Pero tribunales entonces locales, cambió de nombre, sí, sí, claro. Sí, la ah, cuestión laboral cambió mm, de nombre completamente. Si tienen ah, alguna duda de esto, puedes consultar la Secretaría del Trabajo, la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí te marca, no sé si ya está habilitado el directorio de las autoridades, pero marca precisamente cómo es que se ha dado esta evolución y quiénes son ok. las autoridades que figuran. Te digo, no sé si ya está habilitado el directorio, pero sí ahí lo podemos encontrar. ¿Sale? Entonces, Gracias, profe. pues en este caso es un ejemplo, pero sí, nuevamente, como tú lo dices, al tratarse de una secretaría, pues se homologa, ¿no? A un acto de autoridad. ¿Qué pasa con esto en estas situaciones? Pues sí, se puede, a veces las personas o el Poder Judicial que conoce el amparo,
nos dice, tienes que agotar primero la primera instancia para que procedas al juicio de amparo. Entonces, en este caso, si promovieron juicio de amparo, pues tendrán que esperar si la resolución o el auto, ¿sí? de la autoridad que conoció del juicio de amparo, a ver qué es lo que acuerden, ¿sí? Muy bien, entonces en ese orden de ideas, continuando, decíamos, ¿quiénes conocen del juicio de amparo? En términos generales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, ¿sí? Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados, ¿sí? Y del Distrito Federal, en los casos que prevé la ley, pero específicamente, ¿quién conoce únicamente de juicio de amparo indirecto? Tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, ¿sí? Únicamente son los que se conocen de amparo indirecto. Ahora bien, en ese entendido, continuando con la información que les voy a proporcionar el día de hoy, aquí está. Bueno, y ya analizamos cuál es el contenido. ¿Pueden ver mi presentación? Díganme. Sí, sí se ve. Ok, entonces ya vimos cuál es el contenido de una demanda de amparo, ¿sí? Particularmente les puedo decir que a veces resulta complicado, ¿sí? Cuando uno empieza a practicar estas cuestiones del derecho, es complicado tal vez redactar nuestros propios formatos, ¿no? Y cuando hacemos prácticas o hacemos servicio social o prácticas, nos acostumbramos mucho a que nuestro abogado patrono nos pase los formatos, ¿no? Ya nada más cambiamos nombres y hechos. Entonces, Unos machotes los acá. machotes, nos pasamos los machotes, ¿no? Así también. Y les puedo decir particularmente que pues es una práctica que a veces nos llega a viciar mucho, ¿no? No hay nada como, bueno, veo qué me dice la ley, pues practico y lo hago, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues es tal vez lo idóneo, ¿no? Que digo, es, sí, a veces la falta de trabajo, la falta de tiempo, de pericia y eso nos lleva a trabajar sobre machotes, pero un consejo que yo les puedo dar es que eh, practiquen, practiquen, practiquen y aunque tengan el machote ahí, pues únicamente vayan tomando como una referencia, ¿sí? Porque es más fácil de aprender que nosotros practiquemos escribiendo de acuerdo a lo que marca la ley, a que pues nada más estemos cambiando nombres, porque a veces en la práctica se nos olvida cambiar un nombre a un domicilio y pues ya dejamos el que trae al machote, ¿sí? Entonces, O a veces el fundamento legal es diferente, ¿no? También, exactamente, porque no todos exactamente. los casos son iguales, o sea, a No veces todos, algunas pequeñas los hace diferentes, ¿no? sí, a veces en el fundamento o en las prestaciones o en las peticiones o en los hechos, ¿no? Y realmente como abogados, ustedes como abogadas, tenemos que desarrollar mucho esa capacidad de escribir, porque a veces en los hechos dices, ¿y ahora qué pongo como hechos, no? ¿Y cómo relaciono esto con esto y con esto? Inclusive las pruebas, ¿no? Porque Y recuerden, las siempre pruebas como que exagerar, ¿no? En los hechos, ¿no? Un poquito, es, ¿no? en esa Claro, parte, siempre y cuando tengas las pruebas, ¿no? fíjate que a veces es un bueno, como te puedo decir, ser específicos, ¿no? Exagerar, tal vez, no sé, pero tal vez sí, no soy muy, em, dada o muy ficta o muy allegada a inventar cosas, porque a veces ni conseguimos la prueba, mencionamos el hecho, no tenemos prueba y es un hecho que nos van a desestimar, ¿no? Y a veces en el tribunal ya nos Es que, conocen como que bueno, yo lo digo porque, va a ver, porque acá tengo unas conocidas, profa, que es bien tremenda esa abogada. Luego anda hasta siguiendo a las personas y toma la evidencia porque la toma, ¿eh? Por no, ejemplo, en es los que de divorcio o de pensión sí, alimenticia, o sea, ella anda, sigue a las personas que la sigue y toma la prueba porque la toma, ¿no? sí, no, y Ujú. fíjense que en este caso igual el derecho y el derecho procesal en todas las áreas ha avanzado tanto. Hace muchos años el hecho de que presentáramos una fotografía para acreditar un hecho era desestimado de todo momento. Y actualmente la propia ley señala, ¿no? O sea, vas a presentar una grabación de voz, vas a presentar una foto, te la acepto bajo estos términos. Y es mucho, mucho más visto en materia laboral. ¿Por qué? Porque en materia laboral recordemos que es una rama del derecho social que se encarga de proteger a la clase desprotegida. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos mayor amplitud en los medios de prueba. Entonces,
Sí hay que manifestar hechos, pero hechos que podamos relacionar, ¿sí? Que pensamos que en todo momento pues no nos los van a desestimar, porque si manifestamos un hecho, por muy bien armado que esté, pero no tenemos la prueba para robustecer lo que estamos mencionando, pues está desestimado y pues no tiene nada que ver con nuestra acción, ¿no? Entonces, como les decía, el formato de demanda de amparo, pues fue el que analizamos, contiene exactamente las partes que yo les mencioné, las partes que marca la ley de amparo que debe de contener, ¿sí? Y otro consejo muy práctico, muy crítico, hay que ser las cosas que demandemos, no darle tantas vueltas a lo que estemos redactando. Ser claros, ser concretos y en la parte que hay que ser más concretos es en la parte de las prestaciones. ¿Qué quiero yo de ti, autoridad? Quiero esto, esto, esto y esto, por eso te la acredité y ya, san, san. Porque a veces le damos tantas vueltas que ya la autoridad se pierde y no saben ni qué quieren, ¿no? Entonces, en esa cuestión de los formatos, pues, es lo que yo les puedo mencionar. Ahora bien, sí, ¿qué incidentes se pueden o tienen tramitología en un juicio de amparo? Para esto, sería importante primero definir qué es un incidente. ¿Qué es para ustedes, ya con este avance que llevan de su formación, qué es un incidente? O sea, ¿qué entienden ustedes por incidente? Si no sabemos que es un incidente, no hay ningún problema, pero ¿qué idea tienen ustedes o qué se imaginan cuando yo digo incidente? Y no en amparo, en cualquier materia. ¿Qué es un incidente? Pues como una equivocación o algún error que se tiene en el juicio de amparo. Ujú. ¿Qué más? Gracias, Lucy. Pues lo que haya sucedido, ¿no? Así como que la algo que es un incidente, o sea, se refiere a, ¿Sí? ay, ya se me fue. Ok, no se O sea, preocupen. No se preocupen. Vamos a ¿Es ubicar como un suceso o lo que ocurrió? cuestiones, como en cuestiones, un incidente, ¿no? Nos pasó algo que no teníamos ¿cómo? previsto. Ajá, o Eso es, recurrir en algo indebido, ¿no? exacto, eso es precisamente el término general. En términos jurídicos, precisamente un incidente, ¿sí? Son ese tipo de controversias que son accesorias a la principal, ¿sí? Es decir, imagínense ustedes, y imagínense así literal, tenemos nuestro expediente así de nuestro juicio, ¿sí? No sé, el 580-2023, ¿sí? Y un incidente es el que se tramita por cuerda separada, ¿sí? Es decir, un incidente no puede existir si no existe un juicio principal. Caso contrario, el juicio principal puede existir sin tener incidente, ¿sí? En ese orden de ideas, el incidente es una controversia que es accesoria a la principal. Imagínense como el bracito del expediente o la pierna del expediente. No va a existir el incidente de forma individualizada. ¿Y por qué se tramita el incidente, maestra? Porque el incidente resuelve una controversia diferente al fondo del asunto principal, ¿sí? Ese es el concepto que podemos tener. ¿Y cuándo se da un incidente? Puede ser que sea entre las partes, ¿sí? O entre una de las partes con el juzgador, ¿sí? Así es como se pueden dar este tipo de controversias. Ojo aquí, el incidente, al tratarse de un accesorio de nuestro juicio principal, el incidente debe tener su propia sentencia. Por eso yo les decía, imagínense su expediente e imagínense que se tramitó un incidente. Ese incidente está pegado en todo momento al expediente, pero inclusive hasta si ustedes van al juzgado van a darse cuenta cómo está como engargolado por separado, está cosido por separado. ¿Por qué? Se tramita por cuerda separada, ¿sí? Por cuerda separada y en ese entendido tiene su propia sentencia. Y esa sentencia no tiene relación alguna con el fondo principal, ¿sí? De nuestro asunto. ¿Cómo se le llama a la sentencia de un incidente?
se le llama sentencia interlocutoria o sentencia incidental. ¿Sí? Entonces, un incidente es una cuestión accesoria a un juicio principal que viene a resolver alguna controversia que se dio en el transcurso del juicio, ¿sí? Tiene su tramitación separada, ¿sí? Pero va pegado al expediente. No se lleva dentro de otro juicio. Es un accesorio de nuestro expediente principal. Tiene su propia sentencia, ¿sí? Que va a llamarse sentencia interlocutoria o sentencia incidental. Por tanto, al tramitarse un incidente, no se pausa el trámite del juicio inicial, ¿sí? Se sigue por cuerda separada, pero no existe incidente sin que tenga su expediente principal. Y por el contrario, hay expedientes o juicios principales que pueden existir sin que forzosamente tengan un incidente. Ahora bien, eso que les di, esa definición de incidente, aplica para todas las áreas del derecho. Hay incidentes en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, en 1001 áreas del derecho que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, pudiera ser, sí, que tengamos un incidente tal vez de nulidad de actuaciones. Un incidente de nulidad de actuaciones va tendiente a manifestar, sí, que no se llevó a cabo por parte de la autoridad una debida notificación o un debido emplazamiento, ¿sí? Se tramita el incidente dentro del expediente principal y ese incidente va a tener su propia sentencia interlocutoria, así como un incidente de falta de personalidad, de falta de competencia, ¿sí? Eso opera en todas las áreas. En el área o en esta materia que estamos estudiando, que es el amparo o juicio de garantías, está establecido nuestra calidad de incidentes en el artículo 66 de la ley de amparo. Si alguien que me pueda apoyar con la lectura de esto que está en su pantalla, por favor. Si quiere, le doy lectura. Sí, adelante. Los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental a petición de parte o de oficio. Las cuestiones a que se refiere expresadamente en esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento, el órgano jurisdiccional determinará atendiendo a las circunstancias de cada caso. Así se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolver en la sentencia. Ok, muchísimas gracias, Lucy. Entonces, aquí que cambia en nuestro juicio de amparo. El artículo 66 de la ley de amparo nos señala que la sustanciación sí, va a ser por la vía incidental a petición de parte o de oficio, es decir, lo pide alguna de las partes o la autoridad se da cuenta que se tiene que probar un incidente y lo declara de oficio, ¿sí? La ley marca los presupuestos en los cuales habrá tramitación de incidente, ¿sí? Y será la autoridad la que, dependiendo de cada circunstancia, decrete si ese incidente va a meritar que se resuelva en ese momento o esperan a que se resuelva hasta la sentencia final del juicio principal o si de especial pronunciamiento se detiene el curso del asunto principal para dar resolución al incidente promovido, ¿sí? ¿Dónde está este fundamento? En el artículo 66 de la ley de amparo, ¿ok? Ahora bien, ¿ya puedo cambiar su diapositiva? Ya, ¿verdad? Sí. En el artículo 67, yo no tengo problemas con el internet. En el artículo 67, Jenny, ¿me puedes hacer el favor de leer este artículo, por favor? Sí, por favor. Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecer las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.
Ok, muchísimas gracias, Jenny, disculpen. En este caso, en el artículo 67 nos va a decir el fundamento. Y para que ustedes me entiendan cómo se redacta un incidente, es prácticamente lo mismo que una demanda, ¿sí? Ojo aquí, no quiero decir que sea una demanda. Quiero que entiendan que es una analogía. Un incidente también lleva proemio, lleva los hechos, lleva las pruebas que estamos o las cuales estamos solventando nuestro incidente, ¿sí? Y de este incidente, una vez que se presenta, la autoridad lo admite y da el auto de inicio, ¿qué va a pasar? Se va a dar vista a las partes por el término de 3 días. ¿Qué es dar vista? Se ponen a su disposición, ¿sí? Lo contenido en este incidente, las pruebas aportadas, ¿sí? Y tiene 3 días para manifestar lo que a su interés convenga. ¿Qué es lo que a su interés convenga? Pues obviamente tendrá o tratará, ¿sí? De inhibir la acción incidental intentada. Nuevamente, será la autoridad jurisdiccional la que determine el trámite o el tiempo para proporcionar pruebas o en todo caso si lo resuelve en ese momento o detiene el curso del juicio principal o resuelve el incidente hasta que haya una sentencia definitiva, ¿sí? Una vez dentro de este incidente, ¿sí? Una vez que ha transcurrido este periodo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? 3 días después se va a celebrar una audiencia. En esa audiencia se recibirán y se desahogarán pruebas. Ahora bien, no es que en el escrito inicial no mencionemos pruebas. Recordemos, en el escrito inicial, ya sea de demanda, de incidente, se mencionan las pruebas, ¿sí? Se tendrán que aportar. Pero ¿de qué trata esta audiencia? Recepción y desahogo, es decir, la autoridad las califica, las recibe y en esa audiencia, si hay alguna testimonial, si hay algún documento que tenga que solicitarse, en ese momento se exhibirá, ¿sí? Y de igual manera se tendrán que oír los alegatos de las partes. ¿Qué son los alegatos? Esos son esos argumentos como abogados que nosotros presentamos o manifestamos de manera oral o escrita a la autoridad para convencimiento, para convencerlas de que dicten una sentencia favorable a, a nuestros intereses, ¿sí? Hacemos mención de cuándo se presentó la demanda o el incidente en este caso, cuáles fueron las pruebas aportadas que se intentaba manifestar, ¿sí? Entonces la autoridad, por conducto de esos alegatos o con soporte de los alegatos que como abogados presentemos, ¿sí? Tendrá que dictar una resolución correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles son los incidentes que proceden o que podemos contemplar en el juicio de amparo? El incidente de suspensión del acto de reclamado, que es el que ya les había mencionado, sí, también el incidente de falta de personalidad, sí, el incidente de nulidad de notificaciones, que está contemplado en el 31 y 32. El incidente de falta de personalidad hace alusión, pues precisamente a eso, ¿no? Ya sea que actor o demandado, pues carecen de la personalidad, porque pues podría ser porque no tienen calidad de autoridad o porque no llevaron a cabo lo manifestado. Si el de nulidad de notificaciones 31 y 32 de la ley de amparo, pues hace referencia a lo que les mencionaba hace unos momentos, que tal vez una notificación, ¿sí? No se llevó a cabo bajo los preceptos contemplados en esos artículos. Pudiera ser, ¿sí? Que la notificación especificaba en la ley de amparo que tendría que hacerse de manera personal y sin embargo el dirigente no lo hizo por lista, que procede ahí un incidente de nulidad de notificación, ¿sí? También en el juicio de amparo procede el incidente de objeción de documentos, ¿sí? Está contemplado o reglamentado en el 122 de la ley de amparo, que va en contra precisamente o viene a tratar de combatir ciertos documentos que son presentados. El incidente de reposición de expediente que procede cuando por causas de fuerza mayor o por descuido de la autoridad el expediente se da por perdido. Y también existe lo que se conoce como incidente de aclaración de sentencia. ¿Cuándo procede el incidente de aclaración de sentencia? Cuando la sentencia resulta un tanto confusa para las partes, no está siendo clara en lo que está definiendo o en lo que está resultando. Y entonces las partes tendrán o podrán solicitar el incidente de aclaración de sentencia. Ahora bien, ¿qué es una sentencia o cómo está estructurada una sentencia? Sí, déjenme un momento, les voy a mostrar mi pantalla.
Aquí está. ¿Pueden ver la pantalla que dice sentencia definitiva? Sí. Ok. Esta es únicamente ejemplificación, ¿eh? No, no consideren los nombres ni nada del objeto, ¿sí? Esta es una sentencia definitiva. Sabemos, obviamente, que pues esta es emitida por la autoridad. Si dice aquí Poder Judicial de la Federación. Nuevamente, que es importante que conozcamos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si este es un juzgado de distrito, ¿sí? De Asuntos Federales del Estado de Chiapas. Viene aquí, pues obviamente el título, que es sentencia definitiva. Viene el número de amparo, en este caso un amparo indirecto. Si está señalando ahí nuestro número de amparo. Los antecedentes, ¿qué son los antecedentes en una sentencia? Pues prácticamente son una descripción de todo lo que se ha presentado en el juicio. Viene aquí cuándo se presentó la demanda, ante quién se presentó, qué se demandó, ¿sí? Cuál fue el trámite, ¿sí? Cuándo se radicó el expediente, qué es lo que se pretendía. Es una relación de lo que ha sucedido, ¿sí? Las razones y los fundamentos. Es este razonamiento que hace la autoridad referente a la competencia. Es donde declara su competencia. Obviamente esto lo realizó desde un principio. La sentencia de amparo va a contener un análisis o un breve bosquejo de todo lo que se actuó en el juicio de amparo, ¿sí? ¿Qué fue o cuáles fueron los elementos de los cuales se allegó la autoridad para dictar esta resolución? ¿Sí? Entonces aquí está, la autoridad está acreditando su competencia, ¿sí? Está precisando los actos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los actos reclamados? ¿A quién se está señalando como autoridad responsable? ¿Sí? ¿Cuál fue la procedencia? ¿Sí? Aquí hace un análisis de la existencia del acto de reclamado con fundamento en lo que la parte quejosa manifestó, ¿sí? En esta parte realiza un estudio de constitucionalidad y decía yo, si en una demanda de amparo como quejosos no se manifiestan los conceptos constitucionales violados, ¿qué pasa? Principio de la queja deficiente, ¿sí? Suplencia de la queja deficiente. La autoridad hace un estudio de la constitucionalidad, ¿sí? Donde hace esa relación de los hechos manifestados, cuáles fueron los derechos violentados, ¿sí? Aquí está el análisis donde también manifiesta estudio de los derechos conculcados, cuáles fueron los derechos que fueron violentados, ¿sí? Siguiente, conceptos de violación, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos conceptos o los derechos o los garantías que fueron violentadas? Aquí hace un análisis la autoridad, ¿sí? Los antecedentes relevantes, pues cuáles fueron de todo lo actuado, cuestiones que tuvieron relevancia para dictar la sentencia, ¿sí? Aquí está, suplencia e interés superior de la infancia, ¿sí? Si es que hubo, en este caso, menores involucrados. ¿Cuál fue la normatividad constitucional aplicable? ¿Sí? Este es precisamente el contenido de una sentencia de amparo indirecto. Ahora bien, quiero mostrarles la última parte. Bien, aquí la violación a principios constitucionales. La conclusión, sí, en esta parte. En esta conclusión marca cuándo fue que se fue radicado el amparo, ¿sí? Cuáles son los efectos que se buscan con la resolución de amparo. Y en esta parte, en la parte final, donde es la decisión, ¿sí? Se manifiesta el razonamiento final, ¿sí? En esta parte o en la decisión que está aquí en esta sentencia, dice, se concede la protección constitucional, ¿sí? A la quejosa. Las sentencias o las sentencias que se dicten dentro del juicio de amparo tendrán que ser muy precisas en esa parte, ¿sí? Si se concede o se niega la protección de la justicia a la quejosa o a lo quejoso y a los quejosos, ¿sí? Siguiente parte importante de la sentencia. Si se deja insubsistente, ¿sí? El acto de autoridad que se estaba pretendiendo aquí o contra qué fue el amparo, fue contra un auto, sí, dictado por una autoridad, es decir, una resolución dictada dentro de un juicio principal, ¿sí? ¿Qué objeto o qué finalidad tuvo este amparo? Una vez que se concedió,
se ordena dejar insubsistente o sin efectos el auto emitido y la autoridad responsable, ¿sí? Al declararse ya inconstitucional el acto realizado, tendrá que emitir otro auto, ¿sí? Donde se vigile el interés superior de los menores. ¿Por qué les hablo de esto? Porque este es un juicio de amparo promovido en relación a materia de alimentos, ¿sí? Por un auto emitido por un juez de primera instancia. Entonces, de esta manera se le concede el amparo, ¿sí? Y se ordena a la autoridad responsable, pues, emita otro auto, pero que en esta ocasión no sea violatorio de los derechos y que se vigile en todo momento el interés superior de los menores, ¿sí? Es prácticamente lo que debe contener una sentencia. De igual manera, esta parte no crean que la autoridad dicta sentencias o las escribe como se le ocurre. La ley de amparo señala y da los preceptos de cómo debe ser la sentencia, ¿sí? Díganme si pueden ver mi diapositiva que dice medios de impugnación. Aún Medios no, de, profe. ¿no? No, Medios de impugnación. todavía no. ¿Cuál sigue? Déjenme. Ya se quitó, nada más se ve usted. A ver, ¿ya se ve? Ya. Ya. Ok. Dice, medios de impugnación de contra la sentencia. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Yo no, yo nada más la veo a usted. ¿Los demás sí la pueden ver? Yo sí. ¿Sí? Sí. Ok, checa Lucía a ver si ya se te puede ver o muévele a Sí, ya llegó. Ok, perfecto. Decíamos, el amparo tiene el amparo decíamos, tiene un principio, ¿no? Que es el principio de definitividad. Decíamos, no procede nada en contra del amparo. Entonces, ¿qué son los medios de impugnación de sentencia? ¿Sí? Son únicamente o las características que van a proceder en contra de una sentencia de amparo. ¿Cuándo van a proceder? ¿Sí? Existe la impugnación de sentencias en juicio de amparo. ¿Qué es impugnar? ¿Sí? Impugnar prácticamente retomando su origen, ¿sí? O su vocablo. Impugnar proviene del latín impugnare, que significa combatir. ¿Qué es combatir? Pues el hecho de tratar de quitar fuerza o de destruir, ¿sí? Una impugnación la vamos, en esta cuestión del procesal en materia de amparo, ¿sí? Vamos a definir a la impugnación para designar a todo tipo de inconformidades de las partes y demás participantes contra actos del órgano jurisdiccional, como por ejemplo las objeciones que se formulan contra actos de las propias partes, la impugnación de documentos, por ejemplo, ¿sí? Y también vamos a definir a la impugnación como un acto por el cual las partes y los demás sujetos que se encuentran legitimados, es decir, que tienen personalidad y tienen capacidad para comparecer a juicio, ¿sí? Controvierten, es decir, van en contra de la validez o la legalidad de los actos procesales del órgano jurisdiccional. Obviamente entendemos que la impugnación es tratar en todo momento de combatir algún tipo de resolución, algún tipo de acto procesal realizado por el acto jurisdiccional. En el artículo 80 de la ley de amparo nos dice que en el juicio de amparo solamente se van a admitir 2 recursos, ¿sí? El de revisión, perdón, 3. Revisión, queja y reclamación. Ojo aquí, estos recursos de impugnación de sentencia, ¿sí? Y vamos a entender que la impugnación no es el hecho de que una sentencia ya dictada en el juicio de amparo pierde efectos. No, decíamos, el amparo tiene el principio que es definitivo. Las sentencias dictadas ya no, tal vez ya no van a cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué la ley de amparo en su artículo 80 nos dice que en el juicio de amparo se admiten los recursos de revisión, queja y reclamación, ¿sí? Y cuando se trate de algún incumplimiento o cumplimiento de sentencia, procede el recurso de inconformidad, ¿sí? En primer momento, tenemos la procedencia del recurso de revisión. Este recurso de revisión procede en el amparo directo y en el indirecto, pero el fundamento legal de la procedencia en el amparo indirecto lo vamos a encontrar en el artículo 81, ¿sí? Que nos dice que podemos presentar un recurso de revisión cuando se trate de una resolución o una sentencia en los supuestos marcados, ¿sí? Los tenemos aquí.
Número 1, cuando se conceden o se niegue una suspensión definitiva, ¿sí? O cuando estemos tratando de impugnar un acuerdo resuelto en la audiencia incidental. Y únicamente le vamos a llamar revisión porque se solicita a la autoridad nuevamente realice un estudio, ¿sí?, de la resolución que emitió, que vuelva a considerar los preceptos que se están aportando, las pruebas, ¿sí? Esa es la procedencia de un recurso de revisión. Ahora bien, siguiente recurso es la queja, ¿sí? La queja de igual manera la vamos a encontrar en amparo directo y en el amparo indirecto. En este caso, que nuestra materia de estudio es juicio de amparo indirecto, la procedencia del recurso de queja para el amparo indirecto lo vamos a encontrar en el artículo 97 de la Ley de Amparo. Y nos dice el primer supuesto: en amparo indirecto va a proceder el recurso de queja contra las resoluciones que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación, ¿sí? Ahí procede el recurso de queja, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este supuesto que estamos mencionando, puede ser que se admita total o parcialmente o se deseche o se tenga por no presentada una demanda de amparo o bien su ampliación, ¿sí? ¿Y qué pasa en contra de ese supuesto? Nosotros tendremos facultado, podremos entonces manifestar o presentar un recurso de queja. El recurso de reclamación, ¿sí? Nuevamente, de igual manera, opera en el amparo directo y en el amparo indirecto. Para nuestro amparo indirecto lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 104 de la Ley de Amparo. ¿Quién me puede hacer favor de leer esta diapositiva? Si gusta, le leo. Sí, adelante. Procedimiento. Reclamación. Artículo 104. El recurso de reclamación es precedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios dentro del término de 3 días siguientes, al que se surtan efectos la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguna. Ok, muchísimas gracias. En este caso, ¿cuándo procede el recurso de reclamación? Dice este artículo 104, únicamente va a proceder en contra de las actuaciones o los acuerdos de trámite que son dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de las salas que integren el Poder Judicial o de los tribunales colegiados o de circuito. Y entonces es cuando únicamente va a proceder este recurso de reclamación, únicamente en esos supuestos, ¿sí? En los que marca el artículo 104 de la Ley de Amparo y se podrá interponer este recurso de reclamación, ¿sí? Ay, permítame un momento. Ya no se ve en pantalla, ¿verdad? No, profe. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces, estos son nuevamente los recursos que proceden en contra de los acuerdos dictados dentro del juicio de amparo, ¿sí? Son únicamente esos, a diferencia de las demás materias, ¿sí? Pues sabemos que contra una sentencia de primera instancia, pues, ¿qué es lo que procede? Pues tal vez una apelación, ¿no? Y en ese entendido tal vez un amparo posteriormente. Creo que se ve todavía ahí está. Perdón, me estaba duplicando la pantalla, ¿sí? Entonces, ese es el principio de definitividad que en términos generales, pues les decía, si ustedes analizan la Ley de Amparo y se ponen a analizar estos recursos, ¿sí? Probablemente se van a dar cuenta que en efecto las resoluciones en el juicio de amparo no cambian en el fondo, ¿no? Únicamente se pone a consideración de la autoridad nuevamente
o se vuelven a ampliar ciertas cuestiones para que se pueda ampliar la resolución, ¿sí? Pero en contra del juicio de amparo ya no hay algún otro tipo de juicio o de recurso que se pueda promover. Como les decía yo, en primera instancia, pues sabemos que se puede promover una apelación, ¿no? O en contra también puede ser que opere el amparo directo o el indirecto, o posterior a la apelación, pues ya nos vamos al amparo, ¿no? Según lo marque la ley. Pero en contra del amparo ya no tenemos ningún otro recurso, ¿sí? Entonces, de esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión? Lucy, María del Sol, Anel, Jenny. Perdón, no le escuché. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos manifestado hoy? Al rato sí. ¿Por qué? Pues ya cuando lea yo las preguntas del examen voy a tener mucho. No puede ser. No, les decía yo, prácticamente, básicamente, el examen, puntos importantes, recordando ahorita que es importante que estudien, y bueno, ya lo hemos visto en clase, como yo les he dicho, lo más importante es lo que comentamos, eso es lo que me importa más a mí. ¿Por qué? Porque pues el hecho de que se aprendan artículos de memoria realmente a mí no me funciona mucho, porque pues sabemos que los códigos están ahí, ¿no? Están y en cualquier momento lo pueden ustedes consultar. Entonces, no me interesa que se aprendan artículos, simplemente analizarlos, entenderlos y encontrar la aplicación práctica. ¿Qué es importante para su examen? El concepto de amparo, cuándo procede el amparo, quiénes son las partes en el amparo, cuáles son las partes de la demanda del amparo, el fundamento del juicio de amparo, el término para interponer el juicio de amparo en términos generales. Mm, ¿Qué otra cosa estamos considerando? Autoridades competentes para conocer de juicio de amparo indirecto, ¿sí? Es básicamente eso. Nuevamente les digo, el examen está compuesto por 10 preguntas nada más. Si ustedes se van a su plataforma, van a ver que ya se encuentra habilitado. Está habilitado ya a partir de ahorita hasta el día de mañana, me parece que lo dejé habilitado. Entonces, denle contestación. Si llegan a tener algún problema para contestarlo, mándenme un mensaje. De igual manera, si tienen alguna circunstancia especial que les impida contestarlo, ya saben que me pueden enviar mensaje de manera particular y vemos de qué manera se les puede apoyar, ¿sí? Nuevamente les digo, realmente es un examen Profe, ¿Quién me habló? Ah, dime, Anel. ¿hasta qué hora? Lo que pasa es que mi internet, como está corriendo viento, mi internet va y viene. ¿Hasta qué horas tengo mañana? Mañana déjame ver hasta qué hora me parece que lo puse hasta las 9 de la noche. Dame un segundo. Mm, Ay, no sé qué le pasó. Dame un segundo. Ajá, lo puse hasta mañana a las 9. ¿Sale? Tienen hasta mañana a las 9 contestarla. Es únicamente un intento de 1 hora. Entonces, les digo, realmente está sencillo porque pues, solamente son 10 preguntas, conceptos básicos, ¿no? Es de todo el material que hemos visto, no hay nada que se aleje de ello. Entonces, nuevamente también les comentaba, no se estresen tanto nada más por el examen, porque pues recordarán que la calificación pues incluye otros aspectos a evaluar, ¿sale? Entonces, ¿alguna otra cuestión que quieran agregar, que quieran comentar? ¿No? Jenny, No, Lucy, profe, yo no. ok, Lucy, Jenny, Profa, sí, Jenny, pero Jenny. que la evaluación es la que va a valer el 50% esta vez. Sí, es la que marcamos al principio. Ah, ok. Sí, entonces, les digo, evidentemente es un examen que está muy sencillo. Este, Prácticamente tiene la apertura para que ustedes lo contesten de manera libre y abierta.
Entonces no se estresen mucho por eso, ¿sale? Es el 50, pero ya saben que tenemos otros rubros que calificar o que sumar a nuestra calificación final, ¿sí? Jenny, Lucy, Sí, ¿algo más que profe. quieran? Está bien. Sí, Ok. maestra. De todas maneras, Mañana cualquier cuestión que necesiten o que tengan duda, ya saben que con todo gusto estoy para servirles. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención y su puntualidad. Quedo al pendiente de sus exámenes y de cualquier otra cuestión que me quieran comentar. Se les ha sido un gusto trabajar con ustedes y ya saben que estamos en contacto. Muchísimas gracias. profa, Gracias, el profe. examen lo vamos a contestar en la plataforma. Sí, está en la plataforma. Ahí está en la plataforma Ok. habilitada. ¿Sale? Ya si quieren checar ahorita, pero ya lo habilité. ¿Ok? Bueno, pues me despido de ustedes. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por todo. Igualmente, profe, linda noche. Mañana. Diana.